Buenos días, Presidenta. Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Bueno, sin duda, nos llena de orgullo esta situación que va a suceder en este año con el aniversario 700 de la Fundación de Tenochtitlan. Preguntarle a usted, Presidenta, hemos notado que durante este gobierno, que lleva apenas casi el año, y ya cumplimos usted 9 meses. ¿sí? Usted se ha mostrado tal vez un grado más mexicanista, más nacionalista que el mismo presidente López Obrador, que dejó bases muy sólidas. ¿Cómo le hacen aquí? Durante muchos años, en el letargo que quedó México en los gobiernos anteriores y luego el periodo neoliberal, tal vez en los actos que mostró el general, dentro de otros 700 años vayan a hablar del quinto acto en el que México tuvo una neograndeza debido al progreso que se está teniendo actualmente. Preguntarle a usted, ¿qué es lo que hace que el pueblo de México, usted que ha tenido tanta interacción con tanta gente en sus giras, qué es lo que hace que el pueblo de México valga la pena esta lucha, estas levantadas temprano, estas giras de fin de semana? Bueno, pues para eso llegamos a la presidencia, para servir y para avanzar con la transformación. Nos ha tocado un periodo en la relación con Estados Unidos, en donde pues ha sido muy importante la defensa de la soberanía. Muy importante. No se hubiera presentado a lo mejor con otras características. Y la defensa de México pues tiene que ver con el reconocimiento de nuestra historia. Pero además hoy el pueblo de México tiene una fuerza distinta. El pueblo de México, con la cuarta transformación, con el presidente López Obrador, recuperó su dignidad. Esta idea de todo el periodo neoliberal de que lo mejor estaba fuera de México, de que había que mirar a otros lados para poder emular o tener como visión otros horizontes, pues cambió. No porque no haya que ver cosas importantes que ocurren en otros países y que podamos replicar, no es porque no haya buenas experiencias, pero la fuerza histórica y cultural de México es algo de la que todas y todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos. Y es propicio en este momento pues la defensa siempre de México y nuestra soberanía. Y solo reconociendo nuestra historia y la dignidad del pueblo es como la podemos defender y avanzar. Que no es la defensa de la presidenta, es la defensa del pueblo de México. ¿Trasciende las fronteras? Sí, pues todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, para empezar, 40 millones de mexicanas y mexicanos. Ya en otro tema, hemos visto en el índice de precios al consumidor que se ha mantenido la inflación bastante baja. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué es lo que usted considera que nos ha apoyado para que esta inflación se mantenga ya en una segunda quincena del mes de junio? Subió un poco en abril y bajó en mayo. El incremento de abril se debió principalmente al aumento en pollo y carne de cerdo y carne de res. Ahora bajó, entre otras cosas, por la disminución del precio del pollo. También hay momentos en que ocurre eso. No siempre vale lo mismo, sino que hay momentos dependiendo de la época del año. Nos ha ayudado mucho el PASIC, el acuerdo con el que menciona aquí Iván todos los lunes, este acuerdo que se tomó en su momento cuando fue la guerra, cuando estalla la invasión rusa a Ucrania, la guerra en Ucrania, suben mucho los precios.
y se hace un acuerdo por parte del presidente López Obrador con comercializadores y productores. Y nosotros lo mantuvimos para poder mantener la canasta básica en un margen que estamos revisando permanentemente. Entonces eso ha ayudado mucho. Ha ayudado también el acuerdo que tuvimos con gasolineros. Recuerden que la gasolina hace principios de año estaba sobre 26 pesos, 27 pesos en algunos lugares, y en un acuerdo voluntario logramos que no aumentara por encima de los 24 pesos. Todavía hay algunas gasolineras que lo tienen, pero la mayoría está en este acuerdo. Es un logro además que está avanzando en una serie de acciones que ellos nos pidieron y que estamos desarrollando, como disminución de trámites y otros temas que a ellos les afectan. Entonces todo eso ha ayudado a que no haya un aumento importante en la inflación. Pero lo importante aquí es decir que durante años se dijo que si aumentaban los salarios iba a haber aumento de la inflación, que si había más programas de bienestar iba a haber aumento de la inflación. Y se demostró que eso es falso, absolutamente falso. Incluso la tasa del Banco de México acaba de bajar otra vez, que es importante para las inversiones, y aún así bajó la inflación. Y ya como tercera pregunta, con estas acciones que ha tenido el secretario de Seguridad junto con el demás gabinete de Seguridad Federal, ¿se puede estimar que, México va a repuntar en cuestión de seguridad sobre las acciones que está haciendo los... Vamos a avanzar, eso no tiene duda. En 9 meses disminuimos, 8 meses, porque todavía no está el dato de junio, en 8 meses disminuimos 25% los homicidios dolosos y prácticamente todos los delitos. Estamos trabajando en un plan para atender el tema de la extorsión, que es el único delito que ha aumentado, pero todos los demás han disminuido, particularmente homicidio doloso, aún con situaciones especiales en distintos estados de la República. Ha disminuido. En Guanajuato el trabajo conjunto pues permitió una disminución de más del 50% en estos 8 meses. Y en prácticamente todos los estados de la República ha disminuido, con excepción de Sinaloa, que aumentó en los últimos 2 meses, y esencialmente, en los demás hay una disminución. Y Sinaloa, pues ya sabemos las particularidades del caso. Pero lo estamos atendiendo, no, vamos a seguir trabajando y estoy segura que vamos a lograr más también en Sinaloa. Con alrededor de 20,000 detenidos en lo que va de su gobierno, ¿hacia dónde van? ¿En qué cárceles están? ¿Se piensa abrir nuevos centros? Hay una política también para los centros penitenciarios, ya la vamos a informar en su momento. Muchas gracias. Gracias. ¿Atrás? Gracias, Presidenta. Buenos días. Preguntarle en primera instancia si tiene usted conocimiento acerca de un problema que tuvo INSABI durante la pandemia, que adquirió ventiladores en una empresa en Inglaterra y no fueron entregados. Se procedió a hacer una denuncia y se estaba litigando para recuperar el dinero, son alrededor de 1,000 millones de pesos. Preguntarle si tiene usted información respecto de esto. Preguntarle también sobre el mismo INSABI, porque están observados más de cerca de 15,000 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación y no han sido aclarados por la institución. No lo fueron aclarados porque la institución ya desapareció. Desde 2021 no se hace una auditoría al INSABI, no se le hizo ya auditorías al INSABI, y no hay información respecto de lo que ocurrió con los recursos que tenía este instituto. Preguntamos a través del INAI, nos dijeron que era con el IMSS nos dijo que no, que era el IMSS Bienestar. Preguntamos al IMSS Bienestar, nos dijo que ellos no tenían esa información porque era parte del INSABI. Es decir, ¿desapareció la información o no al menos no está disponible de manera clara? Sí. Pedirle, ¿tiene usted conocimiento acerca de todo esto? El INSABI tuvo como
digamos, responsabilidad, más que la atención a la salud de manera directa, porque siguió estando en los estados de la República, de la distribución de los recursos y particularmente durante el periodo de la pandemia, pues de la compra de distintos medicamentos y equipo médico. En efecto, desaparece el INSABI y está en distintas instituciones la información, y la Secretaría Anticorrupción pues tiene que hacer las auditorías que correspondan. Se hace una auditoría en la entrega-recepción que hubo en el IMSS Bienestar, en lo que correspondió a alguna parte de la compra de medicamentos, otra en Birmex, que es ahora quien se encarga de la compra de medicamentos, pero tiene que transparentarse la información. Mucho de lo observado se solventó en su momento con la Auditoría Superior de la Federación, y lo que no esté solventado pues sigue su propio mecanismo de revisión, sea la Secretaría Anticorrupción o el propio Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Se lo pregunto también porque más de 3,000 millones de pesos no fueron aclarados que tenían que haberse entregado a los estados para la atención de la pandemia, de la crisis de la pandemia. Y hoy el señor Juan Ferrer pues no está enfrentando ningún proceso ni administrativo ni de... Si se encuentra algo, se procede. Nosotros... Y ha sido premiado con un cargo en las Naciones Unidas, la representación de México. Preguntarle si podemos acceder a esta información. Sí, con todo de gusto. alguna forma. Le pedimos a Raquel Buenrostro que pueda darle información. Nosotros no vamos a esconder nada, nunca. Perdón, Presidenta, también preguntarle respecto de esta detención que hizo la Guardia Nacional, el Gabinete de Seguridad en su conjunto de estos operadores de Huachicol. Preguntarle, operaban desde hace por lo menos 5 años, era una red muy grande y la información que habíamos tenido del presidente López Obrador es que se había terminado con el Huachicol y que ya no existía. Vimos las detenciones que ha realizado su gobierno de operadores o traficantes de este combustible que operan desde hace por lo menos 3, 4, 5 años, es decir, la administración del presidente López Obrador. Se abrirán investigaciones a funcionarios de la pasada administración que pudieran estar coludidos en este asunto. ¿Se han abierto ya? ¿Podría usted informarnos? Sí. ¿Quién hace las investigaciones? La Fiscalía General de la República. ¿Y la presentan las denuncias ustedes como gobierno federal cuando encuentran estas ¿Sí? irregularidades? El Gabinete de Seguridad es responsable de, primer respondiente, armar la carpeta de investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie. Hay un delito y si hay alguien involucrado en este delito, se va a proceder. O sea, no estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto. Claro. Entonces, se van a hacer las investigaciones. Sí. Y ya puede informarlo el Gabinete de Seguridad desde cuándo venía operando esta red, los responsables, digamos los jefes de este grupo criminal, desde cuándo operaban y cómo es que se va obteniendo esta información. Cuando se cierre la investigación, pues mucha de la información se va a poder dar y va a seguirse investigando. Claro, la pregunta era si ya han tenido ustedes elementos para poder fincar responsabilidades Pues es parte de la investigación. Gracias. Gracias. Muy buenos días, Presidenta. Santiago de Llano de Cosmedia MX. Presidenta, si bien la Ciudad de México es una ciudad innovadora y de derechos, también es la capital Ahora es la capital de la transformación. Es correcto, es la capital de la transformación. Si me lo permite, sería una pregunta para la jefa de gobierno. Sí, adelante, Claire. Gracias, adelante. Jefa de gobierno, si Tenochtitlán fue un modelo de ciudad organizada, sustentable y colectiva, ¿cómo se inspira su proyecto de ciudad en esa visión ancestral para imaginar la Ciudad de México del futuro con justicia territorial,
cultura y bienestar? Bueno, como dijo la presidenta, nuestros proyectos de transformación se sustentan en justamente todo lo que en el pasado y en este caso lo que se hizo en el mundo prehispánico, que podamos recuperar y retomar. Y hay muchos temas muy importantes, no solo del conocimiento, sino por ejemplo las chinampas, que siguen siendo un modelo a nivel incluso internacional que se trata de recuperar para la producción de alimentos sobre agua. Y lo más importante es que tenemos pueblos originarios en la Ciudad de México. El respeto a los pueblos originarios, el garantizar hacer justicia a los pueblos originarios es parte de nuestro proyecto. No podemos pensar una ciudad moderna, cosmopolita, vibrante, sin las raíces profundas que tienen nuestros pueblos originarios. Es la combinación entre lo urbano y lo rural. Es tratar de garantizar el respeto al medio ambiente, a las zonas de conservación y vivir lo mejor que se pueda con respeto a todas las diversas expresiones. La diversidad cultural con la que se fundó México Tenochtitlan siguió, y tenemos diversidad cultural de todas las migraciones que la ciudad ha tenido, y esa gran diversidad para nosotros es la riqueza con la que queremos seguir avanzando. ¿Cuándo se dará anuncio de todas las actividades que se planea hacer en conmemoración de este evento? Bueno, hoy empezamos con la presidenta, lo estamos haciendo en coordinación, y próximamente en el gobierno de la ciudad daremos en detalle fechas y muchos otros eventos que hoy no dijimos por falta de tiempo. Recuerden que la próxima semana empieza el gran evento del videomapping y la instalación en el Zócalo de estas grandes esculturas. Muchas gracias, jefe de gobierno. Presidenta, también felicitando al gran gobierno de Campeche por este gran logro en el tema de movilidad. Hay una situación en el Estado de México, presidenta. En el municipio de Cuautitlán, vecinas y vecinos y colectivos advierten que la construcción de un CEDIS irregular autorizado en la administración priista pasada está poniendo en riesgo el proyecto del tren México-Querétaro, al grado de decir, si se queda el CEDIS, no hay tren. A pesar de las irregularidades legales, del rechazo de la actual presidenta municipal, Juanita Carrillo, y del colapso en la movilidad, jueces han otorgado amparos que permiten continuar la obra. ¿Qué acciones defenderán un proyecto estratégico de infraestructura nacional frente a intereses privados protegidos por el Poder Judicial? No tiene problema el México-Querétaro. Cuando no hay derecho de vía, se trabaja permanentemente con las comunidades para adquirir ese derecho de vía. Ahí están trabajando pues un equipo muy grande, lo encabeza obviamente la secretaria del SEDATU, Edna Vega. Está al frente de esta tarea en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Néstor Núñez. Hay un equipo grande también, Gobernación está ayudando mucho. Entonces no hay ningún problema del derecho de vía, y ahí donde se encuentra, pues siempre se negocia, se trabaja, se dialoga y siempre se encuentra pues una solución, una salida. Entonces no sé en particular este caso, qué sé. Le entregaremos documentación a Sí, Adriana. bueno. Y ya por último, presidenta, la semana pasada con el anuncio de los polos de desarrollo económico para el bienestar, se han anunciado incentivos fiscales como la deducción del 100% de activos fijos nuevos y deducciones adicionales por capacitación e innovación dentro de los polos. ¿Cómo garantizará su gobierno que las micro y pequeñas empresas, como en Puebla, en Veracruz, en Tlaxcala, también accedan a estos beneficios y no queden marginados frente a los grandes corporativos? Es que son cosas distintas. Los polos de bienestar o los polos de desarrollo económico para el bienestar tienen el objetivo, en algunos casos, la mayoría de los que se presentaron aquí,
de industria manufacturera, principalmente. Entonces se van a poner a concurso estos polos a través de un esquema que estamos diseñando de urbanización de los polos, y ahí pues van a concursar quien quiera desarrollar el polo completo o una parte o ya un conjunto de empresas que lo quieran desarrollar. Entonces ese es el objetivo de los polos de bienestar. Ahí la idea es que haya vivienda y que haya desarrollo integral. Depende también del tamaño del polo, hay algunos de 3,000 hectáreas y hay otros de 150 hectáreas. Entonces depende mucho del tamaño, de la ubicación, pero tiene el objetivo principalmente de industrialización del país, vinculado una parte con el mercado interno y otra parte para las exportaciones. Y tienen que tener su propia urbanización, el acceso a servicios, etc. Por otro lado, a través de NAFINSA principalmente y de la Secretaría de Hacienda, se está trabajando en un esquema de tasas accesibles para créditos a la micro y pequeña empresa, que permitan pues también el desarrollo de la micro y pequeña. Y también al haber cadenas de valor en un desarrollo industrial, o sea, si se va a desarrollar un medicamento, por decir algo, de la industria farmacéutica, ¿quién provee el frasco del medicamento? ¿Quién provee el aluminio en el que va a estar empaquetado el medicamento? ¿Quién provee el cartón en el que va a estar empaquetado el medicamento? Pues esa es una cadena de valor y las pequeñas o medianas empresas pueden participar en ese proceso. Muchas gracias, Presidenta. A ver, vamos aquí. Luego voy con proceso para que no digan. Gracias, buenos días, Presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle sobre el tema con el que inició de las remesas. ¿Cómo será este esquema por el que el gobierno va a regresar el 1% del impuesto? Y si ya sabe más o menos a cuánto ascendería sí, en es muy promedio poco. este recurso. Realmente estamos hablando, de acuerdo con el Banco de México, 99% de las transferencias son electrónicas. Eso significa cero impuesto a las remesas. Todas las transferencias electrónicas, cero impuesto. Ese es un gran logro. El único que tendría un impuesto de 1% serían las transferencias en efectivo. Estamos esperando, pues primero a que pase, si es que pasa esta ley que impulsa el presidente Trump y los legisladores republicanos, primero esperando a que pase, para no avanzar más hasta que no sea pues una realidad. Pero es muy importante, porque recuerden que iniciamos en el 5%, después 3.5%, en el 3.5% todavía se decía que aquellos que no tenían nacionalidad iban a pagar el 3.5% y los que tenían nacionalidad no. Ahora es para todos y para todas y solo el 1% si son transferencias en efectivo. Vamos a esperar pues cuál es el resolutivo final. Pero ¿cómo lo haríamos y a cuánto ascendería? Pues primero depende ya que se apruebe. Y se haría, recuerden que hay una tarjeta de FinaBien que coordina Rocío Mejía, que pueden adquirirla así los paisanos en los consulados y que les permite hacer las transferencias. Incluso también hay una aplicación ahora. Para todos aquellos que lo hicieran en efectivo y que pudieran recoger aquí a través de esa tarjeta, pues se devolvería el 1%. No es mucho, dado que es el 1%. Entonces el 1% del 1%. Entonces se estaría hablando pues de menos, en total de 5,000 millones de pesos, mucho menos que eso. Pero estamos esperando a todo y ver cómo pueden acceder a la tarjeta del FinaBien. Gracias. Hoy en el Diario 24 Horas tenemos publicado una información de que Birmex... Al final, por eso también estamos esperando, porque pago en efectivo quiere decir que no se hace a través de una institución bancaria, sino de muchos lugares que hay en Estados Unidos donde se llega con el efectivo. Y entonces aquí pues ya se tendría la tarjeta del FinaBien y ya se vería cómo se recupera. Gracias. Le comentaba que
publicamos hoy que Birmex se negó a ser auditado en 2024 por un despacho externo y con ello incumple los lineamientos de las Secretarías de Hacienda y del Bienestar, que señalan que sus estados financieros deben ir acompañados de una auditoría practicada por un despacho externo. ¿Habrá sanciones o ya se está investigando por qué no se permitió el acceso ni siquiera a las instalaciones de Birmex del auditor externo, del despacho de auditoría? Lo informamos, le preguntamos a Carlos Ulloa y lo informamos con gusto. ¿Esto no formaría parte de toda la investigación que se estuvo haciendo, que se está haciendo por el tema de los medicamentos que se estaban dando a un sobrecosto de la licitación? No tengo conocimiento en este momento de si se dejó o no entrar a un auditor externo y qué es lo que quería auditar. Entonces tengo que revisarlo para saber exactamente a qué te refieres con tu pregunta, pero con gusto lo informamos. Que como parte de los lineamientos que establecen Hacienda y Secretaría del Bienestar, se establece que debe de ir acompañado los estados financieros de la empresa por un despacho, por una auditoría de un despacho externo. Sin embargo, la empresa no le permitió ni siquiera el acceso físico. Hay que ver cuándo fue eso y en a el quién se 24. referían y si es el caso, lo informamos con todo gusto. Por otro lado, entiendo. Lo que tiene que ver ya con la otra compra, que es importante, eso se hizo en enero, recuerden, del 2025. Y afortunadamente se detectó a tiempo y no hubo daño al erario. De todas maneras, la Secretaría Anticorrupción pues está ya terminando todo su análisis. Por otro lado, entiendo que fue una noticia falsa el tema de que Hugo López-Gatell se iría No, a la OMS. de veras. Entonces sí, ¿está confirmado? Claro que sí. Usted lo acaba de... Yo lo nombré, sí, yo lo propuse. ¿A partir de cuándo? Sin problema, lo puedo decir. ¿A partir de cuándo? La fecha en donde él se iría, pues ya no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. ¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República? No se requiere el nombramiento al Senado. Y por otro lado, ya nada más preguntarle, aprovechando la presencia de la jefa de gobierno en la Ciudad de México, si nos pudiera informar si también va a ser algún evento conmemorativo por los 40 años del sismo del 85 en septiembre próximo. Todavía no lo pensamos. Sí. Muchas gracias. ¿Qué proceso? Gracias, Presidenta. Adriela Escobar de Proceso. Bueno, primero preguntarle precisamente sobre este asunto de lo que tiene que ver con Estados Unidos, lo que anunciaba ya de las remesas, etcétera. Quisiera ver cómo va el resto de los asuntos que están pendientes por atender. Entiendo que México insistiría en pedir a Estados Unidos que se excluya, por ejemplo, el tema de los aranceles al acero y aluminio, saber cómo va esa situación. También, bueno, en torno a este tema de las respuestas, bueno, ya lo contestó en torno a los señalamientos a los bancos que se hizo, pero sí ha habido una solicitud expresa de que se avise cuál fue el entramado, cuál fue la investigación que se hizo para llegar a esta determinación. En específico, primero en estos dos temas, ¿cuál ha sido el avance que ha tenido México con Estados Unidos en cuanto a conversaciones? Seguimos trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Recuerden que la propuesta que le hice al presidente Trump en la llamada del G7 fue que hiciéramos un acuerdo más global. Estamos avanzando mucho en la frontera segura, en temas de seguridad y también en temas comerciales. Entonces, se sigue trabajando en este trabajo, en este acuerdo integral, siempre con respeto a nuestras soberanías, y cuando tengamos ya listo el resultado, pues por supuesto lo informaremos. Se observa que sí pudiera haber una apertura por parte del gobierno de Estados Unidos. Tan es así que estamos trabajando con ellos y se está viendo pues cuáles son las condiciones. Y también en lo que mencionaba, por ejemplo, en el caso de seguridad, en ese sentido, Proceso documentó testimonios de residentes de un pueblo pesquero aquí en México que fueron testigos de la presencia de un buque de Estados Unidos en aguas que ya corresponderían más hacia esta zona, y aunque se hablaba de que un video que circulaba en redes era falso, estas personas pobladores hablan sobre lo que les tocó ver. Y bueno, preguntar también si ese tipo de incursiones del gobierno de Estados Unidos no deben de ser de preocupación tanto para las poblaciones no locales. Hay incursiones. Cuando entran a aguas nacionales es a partir de un permiso que le da
la Secretaría de Marina. Cuando han llegado buques estadounidenses a México, cuando tienen que cargar combustible, es un tratado internacional. Buques mexicanos pues también van a Estados Unidos y tienen que cargar combustible o a otros lugares del mundo. Entonces son parte de tratados internacionales que existen para la navegación. En el caso de seguridad, ellos tienen que navegar en aguas internacionales. Hay una parte de zona económica que también tienen que pedir autorización. Hay una colaboración muy importante, por ejemplo, recientemente se anunció el día de el martes, que se informó seguridad, fueron casi 3 toneladas de cocaína que se incautaron en el mar por parte de Secretaría de Marina. 3 toneladas es muchísimo. Antes se habían incautado 1 tonelada y ya era muchísimo. Y ahí hay cooperación internacional, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países. Presuntamente este buque, bueno, medio submarino, no sé cómo le llaman. Bueno, es una embarcación, venía de Colombia. Entonces hay información que viene de distintos países, de Estados Unidos también, se da la información y se captura a partir pues, de las aguas en donde estén. En el caso de aguas nacionales, pues hace la operación marina. Entonces hay operaciones conjuntas, pero cuando quieren entrar a aguas nacionales, necesariamente tienen que pedir permiso. Sí, sobre todo porque parte de los testimonios o que muestran o que expresan estos residentes de esta zona es que como que sintieron o notaron el acecho, si el gobierno mexicano se ha acercado a estas comunidades para abordar este asunto. Si nos dan los datos y con gusto hablamos con ellos, pero no hay intromisión de buques estadounidenses en las aguas nacionales, a menos que haya un permiso para algún tema. Claro. En otro tema, Presidenta, gracias. La gestión de David Colmenares, quien ya el próximo año tendría que dejar el cargo de la Auditoría Superior de la Federación, su gestión, de acuerdo también con un reportaje publicado en Proceso, es calificada por 3 ex colaboradores, Munadora Bucaín, Gerardo Lozano, Agustín y Caso Rafael, como un auditor a modo que negocia con las distintas fuerzas políticas para quedar bien. Es decir, no solamente con un partido, sino con varios. Y, por ejemplo,